Eh, Buenas noches con todos ustedes. Una vez más, voy a estar como dueño y señor de ustedes, así es que ya saben, portarse bien. Felicitando en especial al señor Awaiza, que ha hecho lo posible para estar presente en estas clases. Por favor, poner atención. Sí. Voy a compartirles pantalla, voy a compartirles un documento Word para poder, Prenda su cámara. para poder trabajar en lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Un poquito de disculpa, estoy con un poco de problemas con el internet también, así es que si se paraliza un momento, tengamos paciencia, ¿sí? Voy a compartirles pantalla con ustedes. Profe. Dígame. Oiga, profe, el compañero Giovanni Borja estaba con problemas, digo que no sabía cómo hacer para él, o sea, ver los deberes que tiene que hacer todo, porque no tiene internet. Entonces decía que cómo puede ayudar, porque la profe Giovanni Mónica Borja. dijo que con ustedes, para ver cómo nos puede ayudar. Con Giovanni, creo que conversó conmigo para ver si podemos que él pueda ingresar a las clases que se va a ver en video, digamos, en este caso, ¿sí? Lo que vamos a poner en YouTube para que él pueda ver ahí y bueno, yo ya me encargo de conversar esto con el inspector. Ya, pues, usted dijo que le sigan diciendo eso. Listo, vamos directamente a la clase ya que tenemos solamente 40 minutos. Desactivamos solo los micrófonos, por favor. Las cámaras mantenemos encendidas. Ya, sí se puede leer lo que está escrito ahí en la pantalla. Que me confirmen, por favor. Ahí está bien. Ahí está bien. En ese tamaño de letra, así como. Sí. Ya. Vamos a hacer un pequeño recuento en base a lo que es lengua y literatura. Yo realmente no he dado estas clases a ustedes, por lo tanto no sé en qué parte quedaron. Pero vamos a empezar con una pequeña introducción dentro de la lengua y la literatura. ¿Qué entendemos por esta palabra? Vamos a ir generando conceptos con ustedes mismos. ¿Sí? Lengua. Voy a poner entre paréntesis de idioma. No vayan ustedes yo digo, denme un concepto de lengua, me van a dar un concepto de un órgano que está dentro de la boca. Por eso les pongo aquí, entre paréntesis, ¿a qué se refiere lengua? Idioma. Y también vamos con literatura. ¿Ya? ¿Qué podemos entender? Pueden ustedes incluso, si es que están en una computadora y tienen su celular, pueden hacer uso del celular para ver los pequeños conceptos. O si tenemos, a ver, vamos a hacer una lluvia de ideas con cada uno de ustedes. ¿Qué cree que entendemos por lengua como idioma? Cualesquiera, active su micrófono y participe. Profe, disculpe, usted está compartiendo pantalla. No sé si soy la única, pero no veo. Sí, estoy compartiendo pantalla. ¿Todos están observando el documento en blanco que está ahí, estoy escribiendo? Sí, yo no, en mi celular no veo nada, profe. Significa que el celular ya no vale. Estamos jodidas. No, profe, si es nuevo, tuve que comprar para esto mismo. Razón, entonces tiene que configurarle. Vaya a devolver, Dianita. Ya, No, dice alguien que me ayude, por favor, con una idea de lengua. ¿Qué creen que significa lengua, pero como idioma, no como órgano que está en nuestro cuerpo? Como idioma. Es un sistema de comunicación verbal y escrito. Ya, sistema de comunicación verbal y escrito. ¿Alguien más?
¿Otra idea? Es Lengua, comunicación Comunicación. a nivel de todo el mundo, aunque existen diferentes lenguas. Ya, la lengua comunicación, lenguaje. la ¿Qué lengua que más? nos La comunicarnos. lengua nos sirve para comunicarnos y poder interactuarnos con los demás. Comunicarnos. Ya tenemos comunicación que va a dar lo mismo. Sistema de comunicación verbal y escrito. ¿Alguien más que me da otra idea de qué podemos ponerle en la lengua? La lengua es que nos Varios enseña idiomas. a hablar y correctamente. Ya lo que dice don Takuri, hablar Correctamente. correctamente. ¿Ya? Ahora vamos asimismo con las ideas de literatura. ¿Qué entendemos en la literatura? Escritura. Escritura, dice Cando. ¿Qué más? A las formas correctas Ortografía. de escribir, tanto ortografía, Ya, Escritura. formas correctas de ortografía. ¿Qué más? ¿Alguien más? Escritura, formas correctas de ortografía. ¿Qué más podemos encontrar como ideas de la literatura? Una forma de expresar una historia. Expresar una historia. Tal vez signos de puntuación. Ya. Signos de puntuación, dice. Signos de puntuación. ¿Ya? Dice teoría de composición de obras escritas en prosa o verso. Ya. Ahorita vamos solo con lo que tenemos aquí, ¿ya? Vamos a ir definiendo. Sería, profe, una arte de expresión escrita. Literatura. Arte de expresión escrita, ¿ya? Muy bien. Cerramos micrófonos. Ahora sí voy a pedir, ¿sí? A cualquiera que me ayude, si es que está con un celular, que me ayude buscando, ¿sí? El concepto de lengua Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio Ya. de la palabra. Listo, vamos a poner. Entonces, conceptos de lengua. ¿Ya? Capacidad Propia del ser humano. Perdón, gracias. Propia del ser humano para expresar pensamientos. Para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. por medio de la palabra. Ya. Tenemos entonces, señores, el concepto de lengua. Lo que dijeron ustedes en la lluvia de ideas que hicimos, dice sistema de comunicación verbal y escrito, comunicación, lenguaje, hablar correctamente. Está bien, está correcto lo que ustedes también definieron o las ideas que tuvieron, pero también tenemos el concepto ya propiamente dicho de lengua, capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Todo ser humano tiene un lenguaje, ¿sí? Y nosotros podemos expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos de diferentes formas de lenguaje. Tenemos el lenguaje oral, lenguaje escrito, el lenguaje corporal, ¿sí? El lenguaje mímico, que es para los
para las personas sordas, el lenguaje del tacto para las personas no videntes, etcétera, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros expresamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra comunicación de diferentes formas del lenguaje, ¿sí? Vamos a ver ahora literatura. Asimismo me ayudan. Es una manifestación artística, dice, basada en el uso de la palabra y el lenguaje. Ya es Una manifestación una manifestación física. artística, profe. Ay, perdón. Artística. Basada en el uso de la palabra en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto escrito como oral. Tanto escrito como oral. ¿Ya? Listo. Entonces, miren, lo interesante, ¿sí? Vamos asimismo a comparar con la lluvia de ideas que ustedes dieron con el concepto que viene dando. Nosotros vimos en la parte de arriba, dice literatura, escritura, formas correctas de ortografía, expresar una historia, signos de puntuación, etc. Todo esto también está correcto desde el punto de vista nuestro, pero si ya vamos a los conceptos reales, tenemos entonces, dice que es una manifestación artística, basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto escrito como oral. No olvidemos que antiguamente, ¿sí? ¿Cómo expresaban nuestros ancestros? Hablamos, digamos, los primeros pobladores, a través de que dejaban asentado una expresión artística, un lenguaje que ellos usaban para poder dejar plasmado tal vez cierta era de tiempo, cierto características de una civilización, etc. ¿Se acuerdan? Ustedes ya vieron eso, creo que en la básica y tanto en el bachillerato también cuando estuvieron en primero. ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo expresaba los primeros pobladores del mundo el lenguaje? ¿A través de qué? Mediante dibujos en Mediante cuevas. señas o mímicas o dibujos. Ya, mediante los famosos dibujos en cuevas. ¿Se acuerdan? Expresaban sus sentimientos y sus vivencias. Exacto. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esos dibujos? Jeroglíficos. No, los jeroglíficos son como ya una forma de escritura. ¿Cómo se llamaban esos? ¿Se acuerdan que incluso yo creo que alguna vez también les di literatura y les mostré hasta unas diapositivas, creo, si no estoy mal? ¿Se acuerdan? Lo que hacían en las cavernas, los primeros pobladores, dibujaban ahí la cacería, la recolección de los frutos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban aquellos dibujos? Está mi computadora trabajando, pero no encuentra la palabra. Acuérdense, que ya vieron eso ustedes. Era profe eso de la escritura cuneiforme, ¿no es que, profe? Pinturas rupestre. El arte rupestre, dice que profe. O el arte rupestre, ¿ya? La pintura rupestre está basado en cómo nuestros antepasados dejaban plasmado su civilización, sus costumbres, sus trabajos mediante pinturas. Fueron los primeros pintores y esta fue la primera forma de comunicación. Entonces, la primera forma del lenguaje, digamos así.
mediante estas pinturas rupestres. ¿Se acuerdan que yo les decía, incluso les ponía el ejemplo de la era de hielo 1? ¿Se acuerdan? Cuando van llevando al bodoque el perezoso con el mamut y llegan a la cueva y ahí empiezan a ver cómo el mamut era atacado por los humanos, etc. Y después el Cid, él también quiere hacer el dibujito representándose a él ahí, plasmando en la piedra. En la pared. Sale el fuego. Y sale el fuego, ¿no es cierto? Entonces, miren, todo eso está basado en lo real, en la historia prácticamente de la humanidad, a través de las pinturas rupestres. Luego ya va desarrollándose poco a poco la escritura cuneiforme que decíamos desde los antiguos civilizadores, las antiguas civilizaciones, como era la de que está en el Mesopotámica, ¿sí? Donde están estas arcillas, estas tablas, con mucha representación muy valiosa para entender las antiguas civilizaciones de nuestros ancestros. Luego vienen también ya lo que conocemos, como decía el señor Castro, creo que fue, si no estoy mal, sobre los jeroglíficos que tenemos. ¿Dónde tenemos los jeroglíficos? Tenemos en Egipto la escritura jeroglífica, tenemos la escritura romana, y de ahí va poco a poco va derivando que la lengua, las diferentes lenguas de las diferentes civilizaciones a lo largo del tiempo hasta llegar a la actual. Actualmente alrededor del mundo tenemos miles de lenguas, incluso hay algunas que ni siquiera conocemos, que ni siquiera están registradas. En nuestro país mismo tenemos tantas nacionalidades y cada una de esas nacionalidades tiene su cultura propia, hasta su propio idioma. Tenemos, por ejemplo, nosotros los mestizos tenemos la mezcla del español con el quichua. Los otavaleños hablan el quechua, los zaraguros hablan el quechua, los de Imbabura, los del norte hablan el quechua, los del oriente tenemos el quechua, el jíbaro, el shuar, el achuar, tenemos los sionas, tenemos los aihua, y cada uno de ellos tiene sus diferentes formas de lenguaje. Y esto es una comunicación. Así como el mundo tiene, ¿no es cierto?, español, inglés, francés, portugués, italiano, yo qué sé, diferentes idiomas. Y todos ellos son lenguajes. ¿Por qué? Porque el ser humano a través de él se comunica con los demás seres humanos. Miren, después en la siguiente hora tenemos inglés, ya vamos a entrar en otro tipo de lenguaje, en otro idioma. ¿Sí? Irma, ya acabó de comer. No estoy comiendo, profe. Yo ya le vi que estaba ahí con el pan y la taza. No, profe. Bueno, entonces, nada. Chicos, tenemos entonces dos conceptos. Concepto de lengua propia, capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje tanto escrito como oral. Ahora entonces vamos a poner aquí el concepto de lengua y literatura. ¿Cómo crearíamos este concepto de lengua y literatura? Sabiendo que ya tenemos acá, miren el concepto, capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Y literatura, manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje tanto escrito como oral. ¿Cómo sería entonces el concepto general de lengua y literatura? Podríamos tomar un poquito, miren, de arte de... A ver, ayúdenme ustedes. De hablar y escribir. Arte de hablar y escribir.
A ver, arte de hablar, pongamos coma, escribir y expresar los pensamientos y sentimientos. A ver, arte de hablar y escribir y expresar los pensamientos y sentimientos. ¿Qué más tenemos? Por medio del lenguaje oral y escrito. ¿Alguien quiere tal vez apoyar más, agregar más a este concepto hecho, creado en este momento? Sistema de comunicación verbal y escrito. Ya tenemos, y por ejemplo, arte de hablar y escribir, expresar los pensamientos y sentimientos por medio del lenguaje oral y escrito. Ya está eso. ¿Algo más o podemos dejarlo ahí? Símbolos. Ya. Escrito. ¿Algo más? No, ¿no es cierto? Bien. Vamos a ver cuáles son. Yo les voy a hacer esta pregunta y usted va a ir respondiendo, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Puede revisar en su celular si tiene ahí para poder responder. ¿Me ayuda el nombre de la persona que dice Galaxy J6? ¿Quién es? Marlene Peñaranda, profe. Tenga la bondad, Marlene, de encender su cámara. Tiene que estar con su nombre en la... Por favor, ponga su cámara, caso contrario tengo que sacarle de clases. ¿Ya encontraron? Gracias, doña Marlene. 6 funciones del lenguaje, profe. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Connotativa o apelativa, dice. ¿Cuáles? Oral, escrito, mímico, tal vez. Ya, oral, escrito, mímico. Mímico. ¿Qué más? Y corporal. ¿Ya alguien me puede decir, está correcto? Sí, profe. ¿Seguro? Dice, profe, función informativa, función emotiva o expresiva, Ya. función apelativa o connativa, función metalingüística, Ya, muy bien. Vamos a ver, función poética o estética y función fática o relacional. Ya, vamos desde el principio. Función Función referencial o informativa. referencial o emotiva. Luego, función emotiva o expresiva. Emotiva, expresiva. Luego tenemos función apelativa o conativa. la apelativa, la conativa. La otra es función metalingüística. Deme un momentito que se me paralizó la pantalla. ¿Y a qué número? Ya, función expresiva, función
Cognitiva. Número di. Cognitiva. No, profe, no, usted está mal. Era función apelativa o conativa. Ay, perdón. Apelativa. O conativa. Conativa. Luego. Función metalingüística. Metalingüística. ¿Qué más? Función poética o estética. Poética o estética. La otra era función fática o relacional. Fática o relacional. ¿Hay más? Estas me están saliendo a mí, no sé. Ya, ahí nomás. Vamos con estas. Entonces, miren, tenemos las funciones básicas del lenguaje. Obviamente tenemos esto. Oral, escrito, mímico y corporal. Ya las funciones ya más avanzadas del lenguaje, tenemos referencial o emotiva, lo que expreso con mis emociones, la expresiva igual, lo que yo expreso con mi forma de hablar. La apelativa. Esas nomás, profe, esas nomás son y de ahí salen ejemplos de cada una de esas. No hay problema. Ya, la conativa, la apelativa, la función de preguntar, ¿sí? De dar mi sugerencia, de dar mi argumento. La metalingüística. Estamos hablando en la metalingüística, la forma de expresar, digamos, mi vocabulario. La poética o estética, el arte la misma palabra dice poética, ¿sí? Tenemos muchas obras literarias, muchas obras poéticas relacionadas a nuestros sentimientos que expresamos, ya sea al amor, a la belleza, yo qué sé, al dolor, a la pasión. Fática o relacional, lo que está relacionado, dependiendo del contexto que podamos nosotros relacionar la lengua y la literatura, el lenguaje. ¿Sí? Ahora, siguiente pregunta. Vamos a ver la relación. Di que, pero yo llamo cuando termine clases, después de unas 10 minutos. A ver. ¿Cuál es? Se me fue la pregunta, chicos. ¿Cuál es? Híjole. Ya. ¿Cuál es la función del lenguaje que usamos? ¿Cuál es la función del lenguaje que usamos nosotros ahorita? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice usted? ¿La cual? Comunicativa y expresiva. La función comunicativa. Expresiva, profe. O expresiva. Expresiva. ¿Estamos seguros? Las que estamos usando en este momento. Me refiero a lo que estamos ahorita usando. O la relacional, profe. La función sintomática o expresiva. Ya, la sintomática o expresiva también. ¿Ya? La referencia hacia doña Marlene. Bien. Dejémoslo ahí hasta mientras. Como tarea.
profe, solo usted va a mandar esta. Realizar un ejemplo Aguantar. cada función del lenguaje. ¿Ya? De todas de las que les dije, profe. Sí, de la que tenemos ahí. No se preocupe si no ejemplo de avanza. cada una. No se preocupe si no avanza a copiar en este momento. Ya les vuelvo a repetir. Esto se sube al YouTube. Yo al grupo les paso el link. Usted solamente hace clic en el link y va a ir directamente al video de la clase. ¿Sí? Ahí puede usted poner pausa. Ahí puede usted poner adelantar, retroceder, copiar, etc. ¿Sí? Es que Ya, tranquilos, no se preocupen. Bien, voy a... dejar de compartir pantalla. Muy bien. ¿Alguna pregunta tal vez antes de pasar a los avisos? Profe, no copie todavía la pregunta, lo que manda el deber. Hacer un ejemplo de ¿Para cada cuándo es función el deber? del lenguaje.